Hola, les doy la bienvenida al quinto episodio de esta temporada de Próceres de la historieta, el cual está auspiciado por Mitómano Comics, donde pueden encontrar material para descargar, hacer encargo en la página de mitomanocomics.cl. En esta oportunidad tenemos a un tremendo escritor nacional, uno de los más exitosos de los últimos años, con éxito de venta en todas sus obras publicadas. Estaremos conversando este día con Francisco Ortega y estaremos conversando de todos sus libros, pero principalmente sobre sus novelas gráficas en las que ha participado como guionista. Le doy la bienvenida a Francisco Ortega. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Muchas gracias a ustedes. Feliz de hablar de historietas y cosas que creo que nos gustan a todos, que la gran pasión. Sí. Bueno, primero que todo te quería preguntar, en este contexto en el que estamos viviendo, ¿cómo se ha visto alterada tu carrera como escritor? Este tema de la pandemia. Se han suspendido, me imagino, algunas presentaciones de libros. Has estado más encerrado, tú vives en Santiago, creo. Mira, mi día a día no cambió mucho porque yo generalmente soy muy encerrado. Trabajo como escritor y como guionista más para afuera que para guionista de cine y televisión más para afuera que para Chile. Y en ese sentido llevo varios años desde que dejé de trabajar en oficina. Yo fui editor harto rato, viviendo encerrado en mi casa. Entonces, eso no cambió para mi día a día, cambió casi nada. Lo que sí, evidentemente, se suspendió la gira de Alienígenas Chilenos, que era el libro que saqué a fines de febrero, que iba a haber como una serie de firmas en regiones, y eso no se pudo hacer por razones bastante obvias. Tampoco hay actividades en librería, tampoco todo lo que hay como fuera del marco de la publicación de un libro, todo lo que viene después. Eso es lo que más se vio afectado, y bueno, y también la vida social, la necesidad de salir, a caminar, a trotar, a lo que sea. Y bueno, pero el resto, digamos, mi forma de trabajo, mi forma a lo que yo me dedico desde profesionalmente desde 2013 en adelante, digamos, yo hago un antes y un después del 2013, porque el 2013 yo decidí dejar mi actividad como periodista y como editor asalariado para dedicarme profesionalmente solo a escribir. Entonces, lo que ocurre de ahí en adelante no cambió mucho. Te quería remontar a la niñez. Tú eres fanático de la lectura desde niño, ¿verdad? Sí, Me imagino. sí. ¿Sí? ¿Y de las historietas también? ¿O eso de manera paralela? ¿O fue después el tema de las historietas, los cómics? Todo lo contrario. Yo aprendí a leer con las historietas. Fíjate que con mi papá somos muy iguales y muy distintos. ¿En qué somos muy distintos? En que mi papá es agrónomo, trabaja en el campo, es deportista, fue seleccionado regional de básquetbol en el sur, y yo con suerte anduve en bicicleta haciendo como deporte. Pero lo que siempre tenemos en común es que a mi papá siempre le gustó mucho el cómic. Mi papá dibuja súper bien, y de alguna manera hacía historietas en los años 60 en el sur, o sea, en el fondo dibujaba a sus compañeros de liceo. Pero mi papá tiene una cosa como muy freak, muy nerd, muy rara con las películas de vaquero, y que tiene que ver con eso. Por ejemplo, mi papá no ve Spaghetti Western porque las armas que aparecen y los caballos que aparecen y las vestimentas que aparecen no corresponden a la época del western. O sea, mi papá es John Ford y lo ama, pero odia a cualquiera, a Sergio Leone, por su inexactitud. Le da lo mismo que las películas sean buenas, pero como son inexactas, no las toma en cuenta. Y gracias al western, mi papá tenía una tremenda colección de historietas de western, de las que se publicaban en Chile en los años 50 y 60, y eso fue de las primeras cosas que yo leí, además del Mampato, porque mi papá, cuando yo nací en el 74, comenzó a comprarme el Mampato. Entonces, cuando yo aprendí a leer, o cuando empezó a tener conciencia, tipo 4 o 5 años, 78, 79, mi casa estaba llena de los Mampatos. Y de hecho, yo aprendí a leer antes de entrar al colegio, porque mi papá me contaba leía conmigo los Mampatos y me iba contando lo que estaba
lo que aparecía ahí. Y también me compraba fíjate que me compraba historietas Novaro, me compraba Turok, me compraba Tarzán, me compraba Batman, y así que yo siempre tuve muchas historietas en la casa. Y algo más freak todavía, pero mucho, mucho más freak, la mitad de mi familia es evangélica. ¿Y qué tiene de freak esto? Que mi abuelo, que murió, mi abuelo materno, don Víctor Ruiz, él era hermano anciano de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chile, de la Confederación completa. Y ese puesto lo hacía ser parte de un organismo internacional que se llamaba Gedeones. Entonces él viajaba mucho a Cleveland y a Chicago, y él me traía de regalo historietas evangélicas que hacía Marvel. Y todavía, y fíjate que te caes de baja al ver los artistas, o sea, Jack Kirby haciendo historietas evangélicas. Marvel tenía una división oculta, secreta, porque en el fondo les pagaban internamente, que hacían historietas evangélicas, que era básicamente episodios de la Biblia dibujados por esta gente. Así que era muy interesante. Y recuerdo que tenía, y por ahí lo debo tener guardado en el sur, en una caja. Tengo toda la historia del Diluvio Universal por John Byrne, y con guiones de Chris Claremont. Y bueno, de estos cómics que tú tenías, ¿cuál era tu favorito? El que tú pedías que te lo compraran, o el que tú querías conseguir. No, siempre mi favorito fue Mampato, lejos, toda la vida. Mampato la historieta Mampato, el que venía entre las revistas, era lo que yo más releía. Y después, claro, Tarzán me gustaba harto, y Turok, porque en Turok salía el dinosaurio. Siempre me acuerdo mucho de Turok, y de superhéroes. Fíjate que cuando chico no era tan fan, excepto pero como porque en el fondo lo que más me gustaban eran las ballenas y los dinosaurios. Por lo tanto, lo que más buscaba en Novaro era Aquaman, porque en Aquaman salían ballenas. Y en Superman, porque además Superman fue una de las primeras películas que yo vi en el cine, que me llevó mi papá también. Entonces, pero Batman, por ejemplo, Batman lo empecé a pescar mucho tiempo después. Yo creo que Batman lo empezó a pescar de verdad cuando pasó todo el boom de la película Batman en el 89. Porque para mí antes era como lo asociaba con la serie de Adam West que daban en la televisión antigua, y en rigor tenía pocas historietas de Batman. Lo que más había eran Superman, Aquaman, y fíjate que todavía tengo guardado, y los tengo como tesoro, las adaptaciones de las películas de Star Wars que sacó Novaro. Y las tengo guardadas así como hueso santo, porque esas cosas algún día van a valer mucho plata. Pero espero, claro. No creo que las venda, pero tengo guardadas porque tesoros. Uh-huh. Bueno, tú estudias periodismo acá en Temuco, porque te estoy hablando de acá de Temuco, y luego te vas a Santiago a continuar tu carrera. Durante esos años ya vas escribiendo algunos relatos, ¿cierto? ¿O esto viene posterior? No, siempre. Yo entré a estudiar periodismo a la Universidad de la Frontera en Temuco, y mi proyecto era terminar en la Universidad de la Frontera de Temuco, pero el primer año yo participo en un concurso de novelistas jóvenes. Y me acuerdo, éramos compañeros en la UFRO, él terminó en la UFRO, y vimos este aviso que lo pusieron en el edificio O de la Universidad de la Frontera. Sí. Hicimos una apuesta con Daniel de terminar una novela en 2 horas, en 2 meses, para poder mandarlo al concurso. Y Daniel nunca terminó su novela, yo la terminé, que fue 60 kilómetros, y la mandé, y la novela salió finalista, y la quisieron publicar, y cuando la publicaron, me empezaron a mí a ofrecer becas de talleres literarios, colaborar con un suplemento de la nación que se llamaba La Iguana, con la zona de contacto del Mercurio, pero había que estar en Santiago. Y después yo le dije que me ofrece una beca en el Instituto Chileno Alemán, de su taller literario, que era como el más famoso que había en esa época, que era el Heinrich Böll, y me la ofrece, fíjate bien, casual, porque él leyó en 60 kilómetros y me entrevistó para el show de los libros, y le caí bien.
y me dijo, yo quiero que seas parte de esto, y era una beca muy heavy, porque además de que todo era gratis, y era un taller que te entregaban de todo, te pagaban por ir. Te entregaban plata, y claro, empezaba a decir, ya, eran los lunes, pero los viajes allá para acá, y de repente, ese verano, yo no sabía si aceptar o no aceptar. Scarlett me llamaba bastante para decirme si vas a aceptar, sí o no. Esto empezaba en abril, por eso. Y yo veo en Canal 13 un aviso de que la Universidad Católica se había abierto a traslados universitarios. Y yo postulé y quedé, y así fue, y esa es la razón por la que me vine a Santiago. No por estudiar periodismo, sino por todo lo que se me abrió con esta novela. Porque además, 60 kilómetros, que se publica en 92, una novela bien especial. No fue un gran éxito de venta, lejos de ser un gran éxito de venta, pero se convirtió en una novela súper de culto, porque era una novela que en el fondo fue la primera novela chilena, digamos, después de la vuelta a la democracia, donde el cómic era súper importante, donde habían apariciones de Batman, habían apariciones de Superman y un montón de cuestiones que lo agarraron en ese tiempo la gente que hacía la revista Bandido y la revista el Trauco ya no existía, el Bandido, y con ellos tuve muy muy buena onda desde al tiro con la publicación de la novela en el año 93. Entonces tenía como harta oferta en Santiago, y eso implicó que hay cosas que a veces uno no tiene que dejar pasar. Entonces por eso me vine. Bueno, tú, después de esta publicación de esta novela, que tú dices que se ha convertido de culto con los años, decides explorar la historia de Chile, y en definitiva tú te conviertes como en un referente en cuanto a acercar la historia a las personas de una manera entretenida a través de las novelas. Por lo tanto, si tú me puedes señalar el año en que se publica el número Kaufman, y esa sería como el primer acercamiento que tú tienes hacia la novela histórica, o ya venías trabajando con la historia desde antes. No, a ver, deja sacar bien las cuentas. Entre 60 kilómetros y el número Kaufman pasaron casi 10 años, no más. 93, 2006, sí, más, o sea, bastante más. Y en ese tracto yo estudié y me puse a trabajar, hice algunas cuestiones, trabajo para televisión y en el Mercurio. Y entre medio yo publiqué una novela muy rara que tuvo un tiraje cortísimo, estoy hablando 100 ejemplares, que salió por la Biblioteca Nacional, y una novela que es muy probable que se reedite el próximo año en una editorial chiquitita, que es una editorial boutique. Esa novela salió publicada en el año 97 y se llamó Disfrazados, y era una novela sobre que empezaba en 1938 y terminaba en el año 2000. Terminaba en el año 2012. Era como futurista, y era una novela que efectivamente exploraba todo el siglo XX histórico de Chile, pero con una salvedad. Había habido superhéroes en Chile, y era una novela sobre superhéroes chilenos que contaba la historia del siglo XX de nuestro país, pero marcado por la aparición de ¿cómo se llamaba el primer superhéroe? De El Sereno, que había sido el primer superhéroe chileno, y Orden y Patria, hasta todo lo que ocurrió hasta el 2012 y entre medio, de qué manera habían habido superhéroes durante dictadura. Era una novela bien rara, que básicamente yo la escribí después de leer Watchmen por primera vez, una especie de, no es una copia, pero fue una novela muy basada en la impresión que me causó Watchmen. Esa novela es una rara novela histórica, porque es una novela que juega con la historia, pero pero a través del cómic. Y efectivamente, y después, el año 2006,
yo entre medio trabajé harto fui editor en Chile de La Muy Interesante. Y cuando yo fui editor de La Muy Interesante, la revista que la versión es una revista española, pero era la franquicia chilena, la sacamos un poco de la ciencia. Cuando digo la llevamos, no es que hable ¿cómo se llama? Como futbolista, sino porque era un equipo, la llevamos hacia la historia. Y los artículos que yo hacía en esa revista llamaron la atención de Editorial Planeta, que me invitó a... Lo que ocurría es que el año 2004 se publicó en todo el mundo el Código Da Vinci y dejó la caga. Entonces todas las editoriales querían tener su propio Código Da Vinci, y todos los países querían tener su propio Código Da Vinci. Y Editorial Planeta, que tenía los derechos de Dan Brown en Chile, en español en general, empezó a explorar esa beta. Entonces empezó a buscar un Dan Brown en España, un Dan Brown en Argentina, un Dan Brown en Perú, un Dan Brown en México, y estaban buscando uno en Chile. Y Gabriel Sandoval, el editor entonces, me llama y me dice: oye, ¿sabéis qué? Yo me acuerdo que leí 60 kilómetros y leo lo que tú haces en la revista, muy interesante, y creo que hay una beta por ahí, si te gustaría. Y yo básicamente le cuento la idea que tenía, que era otra novela, pero en el fondo me lo engrupí ahí. O sea, básicamente cambié la novela buscando, y le conté la historia de los tractores nazis, y me dijo: ya, hagamos eso. Y efectivamente esa fue la primera novela, novela thriller histórico que se publica. De hecho, creo que es el primer thriller histórico moderno chileno. Yo igual considero que novelas anteriores a la década del 60, como Pachapulay o El Séptimo de Línea, son efectivamente thrillers históricos, pero en ese tiempo no se usaba el nombre. La primera novela moderna de thriller histórico chilena, yo creo que efectivamente es, y estoy bastante seguro que fue el Número Caifán. Pero tú anteriormente también, ahora estaba recordando, tú también habías trabajado con la historia. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque quería saber desde qué momento tú ves como podría decirse, como un nicho por explorar el tema de la historia de Chile. Porque tú creo que en 97, 98 tú trabajaste con un equipo de profesionales para la historia de Chile en cómics. No, eso fue el 2008-2009, que fue para el Bicentenario. Ah, ya, entonces fue después de Esto fue después. Sí, pero a ver, yo me di cuenta que había una necesidad de leer historia, porque cuando yo trabajaba en La Muy Interesante, comencé a trabajar en el mundo editorial como lector de manuscritos. ¿Cachai? Que en el fondo las editoriales te pagan unas lucas, pero todos contratan hartos estudiantes de periodismo en ese tiempo, no sé si ahora, que en el fondo te pasan los manuscritos y tú los lees y los analizas y le haces un informe de lectura y dices: sí, esta novela puede ser efectivamente, puede funcionar, sí o no. Y no eres el único. Finalmente le pasan los manuscritos a 3 personas, y de acuerdo a la evaluación de esas 3 personas, el libro se publica. Fíjate que yo tengo yo me puedo quebrar que yo descubrí a Baradit. A mí me pasaron el manuscrito de la primera novela de Baradit, que fue Yggdrasil, pero en ese tiempo se llamaba Code Mariana. Y yo dije, me acuerdo exactamente lo que le dije a la editora, a Andrea Palet: la novela es buena, tenéis que publicarla, es muy novedosa, es un ejercicio, una renovación del género cyberpunk, pero desde una perspectiva latinoamericana, pero el título es horrendo. y le dije: no, nadie puede tratar de vender una novela como Access Code Mariana. Y bueno, la cosa es que cuando yo trabajaba en La Muy Interesante y en el mundo editorial, una cosa que siempre recogía de las conversaciones con editores y con libreros era que me decían: en Chile lo que más se vende es novela histórica y nadie escribe novela histórica. Y claro, tú haces el barrido hacia atrás y efectivamente en Chile autores como Dan Brown, como Ken Follett siempre han tenido mucha llegada con lectores, e incluso antes, en la historia de Chile, en la historia de la narrativa chilena, el tipo de novela más exitosa y con más llegada con lectores ha sido la novela histórica. Piensa en las novelas de Magdalena Petit,
La primera novela chilena canónica, Martín Rivas, es una novela histórica. Básicamente cuenta un periodo de la historia del siglo XIX. Pero no solo eso. El libro chileno más exitoso de todos los tiempos, Adiós al séptimo de línea, es una novela histórica. Entonces, había algo con el público chileno. Y yo me empecé a dar cuenta también en La Muy Interesante. Cuando nosotros llevábamos en portada en La Muy Interesante temas como la historia oculta de Bernardo Higgins, que la llevamos, la logia lautarina, la sociedad secreta que creó la independencia de Chile, tesoros nazis en el sur de Chile, bla, bla, la revista vendía mucho, a tal punto que había que hacer, reimprimirla. O sea, había un nicho que nadie lo estaba tomando. Y efectivamente, después del número Kaufman, yo había firmado contrato por 2 novelas, por el número Kaufman y por el verbo Kaufman, primera y segunda parte. Y lo que ocurre es que eso fue el 2006, que era el 2007, Publicaciones Lo Castillo, que era la empresa que hacía la revista Muy Interesante y donde yo trabajaba, hacíamos la revista El Cable para BTR y un montón de revistas, quiebra. Porque básicamente Televisa compra la Muy Interesante y compra un montón, entonces se llevó un montón de revistas que hacíamos nosotros para su área y nos dejó en el aire, y Publicaciones Lo Castillo no tenía plata para tener un montón de periodistas sin revista y nos despachó a todos. Y yo me quedé sin trabajo, estuve sin pega como 2 semanas hasta que me postulé al cargo de editor de no ficción en Alfaguara, Aguilar, lo que hoy día es Penguin Random House. Y claro, cuando me contratan ahí, yo tenía los libros publicados en Planeta. Entonces, tú no puedes ser, te lo voy a poner en términos futbolísticos, tú no puedes ser entrenador de la Chile y jugar en el Colo-Colo. Claro. No, es como, no podís, no. Entonces yo tuve que cortar el contrato por el verbo Kaufman y dedicarme a editar. Pero eso ser editor también me permitía tomar trabajos que no tuvieran que ver directamente con el mundo editorial, y en uno de esos trabajos fue el proyecto de la historia de Chile en cómic que hicimos para el Mercurio, porque en el fondo era un diario, no era una editorial. Y ahí, en la historia de Chile en cómic, que trabajó la gente que hoy día está haciendo, por ejemplo, Guardianes del Sur. De hecho, yo ahí conocí a Sebastián Castro. Yo te diría que el equipo de Guardianes del Sur se conoció ahí, se conoció en ese proyecto. Y de hecho, Sebastián Castro se ríe, yo no me acuerdo, pero que el Galvarín, que el Galvarino como Wolverine, según él, salió de un dibujo de la historia de Chile en cómic, de un chiste. Será, yo de verdad no me acuerdo, pero Sebastián me ha dicho que sí, pues, y me dijo, no, pues sí, de ahí salió. Y bueno, y cuando estábamos haciendo la historia de Chile en cómic, ocurrió un hecho muy particular que tiene que ver con el capítulo 20. El capítulo 20 lo censuraron, porque era el capítulo de la masonería en la historia de Chile. Nos pidieron cambiarlo completamente porque los asesores históricos que eran de la Universidad Católica no querían que se le diera tanta importancia a la masonería en el proceso de la independencia de Chile. Y por otro lado, había un tercer asesor, que era un asesor de la Universidad de Chile, que sí quería, entonces se agarraron. Hubo una pelea interna que casi suspende el proyecto, a tal punto que si sale este capítulo nosotros no seguimos, la gente en el Mercurio quería que la Católica siguiera, entonces estuvo a punto de clausurarse. Y cuando yo vi eso dije, acá hay un tema. Acá hay un tema histórico que... Me acordé de una frase de Neil Gaiman, que él dice que las buenas novelas son las que tratan de resolver un conflicto. Y dije, aquí hay un conflicto. Y ahí comencé a tomar notas para una novela que se llamaba La Cuarta Carabela y que finalmente se llamó Logia. Esto estoy hablando 2008. Porque claro, la historia de Chile en cómics salió en 2009, pero se hizo durante el 2008. 2008, 2009, 2010, 2011, fueron 5 años de trabajo para Logia, que se publica en 2014. Y que de hecho esa es la novela que a mí me levanta. O sea, en el fondo, yo siempre había tenido ventas más o menos normales,
de Chile, pero Logia fue un exitazo que es mi jubilación, es mi AFP, de hecho. Y de alguna manera Mochadik, que salió entre medio antes. La primera versión de Mochadik era de ¿cómo se llama? De Editorial Norma. Pero esa es más o menos la historia. Y bueno, esa cortita esta pregunta tal vez, este proyecto que ustedes tenían de la historia de Chile en cómics, uno la puede encontrar en el digital y muchas personas de repente en foros puede ver que la piden que se vuelva a republicar. ¿Es factible esto o tú lo ves como algo muy muy difícil? Mira, Por tanto involucrado. Tiene varios enemigos la publicación de la no son enemigos, es difícil decirlo. Cuando salió, el plan original era editarlo en libro hacia el final. Esto lo quería hacer el Mercurio, a través del sello Mercurio Aguilar. Incluso se hizo un estudio de achicar las páginas y sacarlo en varios volúmenes, pero era demasiado caro porque era color. Convertir eso en el libro hubiese hecho que la historia de Chile en cómic costara, por decirte, 40 lucas. Lo que era mucho para la época, estoy hablando de 2010. Y luego, después, la empresa que nos contrató a nosotros, que subcontrató a Las Últimas Noticias, desapareció, que se llama, esa se llamaba Diarios Regionales, ya no existe. Revistas de diarios regionales, ya no existe diarios regionales, ya no existe. Entonces, no hay nadie que tenga el contrato de ese proyecto como para reeditarlo. Con Seba Castro nos han llamado de distintos diarios para republicarlo y no se puede porque está todo en el aire. Quedó. Imagínate, esto es del 2008. Yo he buscado el contrato que firmé y no lo he pillado. Seba también lo ha buscado y no lo ha pillado. Claro, se puede hacer. Le cambias el nombre al proyecto, han pasado más de 5 años y los derechos de autor, o sea, en el fondo te protegen, no tendríamos una demandas de por medio, porque en el fondo ya es nuestro, después de 5 años, cuando una obra pasa de los 5 años y no se republica, los derechos pasan automáticamente a sus creadores. El tema es que el año pasado tuvimos una oferta, pero es tanta la gente involucrada que hay muchos que no quieren porque ganarían muy poca plata, porque en el fondo el proyecto fue cuando se hizo fue un proyecto de un año, por lo tanto hubo sueldo para cada artista involucrado. Al republicarse entras en el modelo de derechos de autor, que es universal. En el fondo te pagan el 10% por ejemplar vendido. Puedes negociar un 15%, pero imagínate, un 15% dividido por 20, o sea, un dibujante podría recibir. Ya, imagínate que hacemos que la historia de Chile en cómics se publique en 10 tomos, con 5 tomos. Cada tomo cuesta 10.000 pesos. Por lo tanto, el 10% de esos 10.000 pesos son 1.000. O sea, y divides esos 1.000 por 20. 50 pesos. O sea, de hecho, yo dije, yo estoy dispuesto a pasar mis derechos de autor y que se publique, porque quiero que se publique. Claro. Los regalo. Pero hay mucho cabro que participó que no quiere, porque dice, no, yo prefiero que no se publique para ganar 50 pesos. Imagínate. Para ganar 50 pesos, y en Chile un libro exitoso vende promedio, no Logia, porque Logia o la historia de Chile de Baradit son casos únicos, y son casos únicos. Un libro exitoso en Chile vende 10.000 ejemplares, con suerte. 10.000 es súper poco, en el fondo, porque claro, 10.000, pero te pagan en un año. Los derechos. El problema que tiene Chile es que la masa lectora es muy baja, y por eso la mayoría de los autores y los escritores terminan dedicándose a otras cosas y se demoran tanto en publicar libros, porque en el fondo tú no puedes vivir de esto.
De hecho, la única manera de que un escritor o un autor pueda vivir de la escritura profesional a los Stephen King es teniendo una gran masa lectora, que solo ocurre en los países desarrollados. Yo, por ejemplo, yo tengo buenos derechos de autor, pero no vivo de eso. O sea, yo vivo de trabajos por encargo, de guiones por encargo que hago para México, para España, ¿sí? Claro, yo la otra vez hablaba con un escritor que fue a la feria la feria del libro no recuerdo, pero era de México, a la gran feria La Guadalajara, que es la más grande. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. ¿Aló? Sí, es que se fue un ratito. Ah, ya. Bueno, este escritor me contaba que me contaba el 10% de Chile, que por ejemplo son los que podrían leer, comparado con el 10% de México, que son los que podrían leer. Estamos hablando de una cantidad de millones muy grande de diferencia. Entonces, como tú bien dices, la masa lectora influye harto en el tema de que los escritores puedan vivir de esto, ¿no? Mucho. Y en rigor aquí somos pocos. Es poca la gente. Yo creo que igual hay gente que lee harto, pero es poca gente que compra el libro y se vende y se compra. Por eso cuando uno dice, pero ¿por qué están en contra? El libro es tan caro. El libro no es caro en Chile. De hecho, el libro en Chile cuesta lo mismo que en México, cuesta lo mismo que en Argentina, cuesta lo mismo que en España. Bueno, hoy día incluso están más baratos los libros en Chile y en Argentina. O sea, en Chile que en Argentina y que en México. Lo que pasa es que hay una idea de que el libro tiene que costar menos de lo que dice, no, porque pero es una cuestión que tenemos en la cabeza. Estamos dispuestos a pagar 40 lucas por una zapatilla o más por una zapatilla y nos da lo mismo, pero encontramos que un libro de 15 lucas es caro. Cuando un libro de 15 lucas, chucha, es súper heavy lo que voy a decir, no es caro. El libro cuesta 15 lucas en todas partes del mundo, el equivalente a 15.000 pesos. Claro, yo una vez cuando fui a Argentina, existe el mito de que en Argentina es súper barato el tema de los libros. Y yo fui a Argentina y eran, tal como tú dices, son el mismo precio o incluso más. Sí, lo que pasa es que igual en Argentina hay más librería y hay mucho negocio de libro de segunda que es muy barato. Pero el libro hoy día en Argentina es caro, es mucho más, es casi tan caro como Chile o más. Claro, es que entendemos que tenemos una idea de que ojalá el libro fuera más barato. A mí me encantaría que los libros fueran más baratos. De hecho, una de las alienígenas chilenas, que en mi último libro yo pedí que fuera de un papel más barato, que achicáramos la letra para que no fuera tan largo, o sea, que no tuviera tantas páginas, porque un libro, dentro de todos mis libros, aparentemente es el más corto, tiene 200 páginas, pero el libro en rigor, en Word, es tan largo como Dioses chilenos. Lo que pasa es que la caja es más chiquitita y el tamaño de letra es más chico para que tenga menos páginas. Pero no se puede bajar más. No se puede bajar más. Porque en la cadena del libro todos tienen que ganar. Tiene que ganar tiene que ganar la editorial, el transporte, el librero, el diseñador. Entonces, imagínate que el libro le paga a la gente que lo hace un 10% del libro vendido, que es súper poco. Y por eso es tan importante no pelear contra la piratería y un montón de instancias que yo entiendo que hay gente que no tiene la plata para comprar, que no tiene 15 lucas para comprar un libro y tiene 5 lucas para comprar y puede pagar 5 lucas por el mismo libro en una edición alternativa, pero resulta que esa edición alternativa es un robo. Es un robo a la gente que hizo el libro y es un robo a la gente que no solo que la escribió, es un robo a la gente que diseñó el libro, a la gente que sacó las fotos de portada, a la gente que lo diagramó. Fíjate que yo cuando llegan gente con libros pirateados, yo los firmo y no armo atados, pero hay autores que de verdad están en una guerra
el profesor Massa el año pasado dejó llorando a 2 niños en una escuela porque los niños llegaron con libros pirateados y les dijo, no te los voy a firmar y quiero que le digas a tus papás que son unos ladrones. Imagínate. Oh. Sí. Pero sabes, es fuerte. Pero yo creo que es una manera de que la gente se dé cuenta que piratear un libro comprar un libro pirata es básicamente es robar. Es terrible, pero lo es. Claro, y como tú dices, por ejemplo, el ir al cine, pagar 2 entradas, comprar palomitas grandes, la bebida, todo eso lo gastan súper bien. Sí. Y nadie alega por eso. Bueno, te quería llevar al tema de las novelas gráficas que tú has publicado. El 2011 ya tenías 3 libros publicados. ¿Cómo tú llegas al proyecto 1899, donde vemos a nuestro héroe Arturo Prat? ¿Cómo es de quién nace la idea tuya, o del ilustrador, o del editorial? Mira, incluso yo te diría que viene un poquito de antes. Yo escribí los guiones y trabajé con Pablo Santander y con Dan Drell en 2 títulos que se hicieron pero no se publicaron. Los hizo la editorial Dédalos en 1997. Uno se llamaba Amén, que era acción metahumana encubierta nacional, que era una especie de X-Men pero con mitología chilota. Y el otro era una historia que se llamaba Cruz Quebrada, que era una niña que cazaba demonios y vampiros, una colegiala que cazaba demonios y vampiros. Esa historieta se hizo el primer número, pero la editorial de Dalos quebró. Y yo ahí me empecé a conocer bien hartos dibujantes y artistas del cómic. El año 97. Y el año 2007 se publica un libro que se llama Chile con la E al revés, que es un libro de historias alternativas de la historia de Chile, Ucronía, que es un libro que hicimos con Jorge Baradit, con Álvaro Bizama y con Mike Wilson y con otros autores, y en ese libro venía un cuento mío que se llama Continuidad por parte, que era básicamente la historia base de 1899. Y el que lee ese cuento es Marcos Rauch, de Mítica, que se murió hace poco. Sí. Y él me invita a un café y me dice, ¿y no te tinca hacer esto en cómic? Y yo le dije, me encantaría, yo tengo una deuda pendiente con el cómic, le conté todo lo que te acabo de contar a ti, qué pasó con Dédalo, entonces no había hace mucho tiempo quería hacer una novela gráfica, un cómico, como lo queramos. Y él me dice, ya, yo tengo un dibujante, y él me presenta a Michel Ripetti, que es un dibujante, y con él empiezo a trabajar. Pero Michel Ripetti nunca dio con el tono de 1899, ni tampoco yo creo que le interesaba. Él estaba buscando otro tipo de historia. Y finalmente él le dijo a Marco que él no quería hacer 1899 porque no se sentía cómodo con la historia, no le interesaba ya, y que yo quedé en el aire. Entonces Marco dice, ya, yo voy a buscar otro dibujante, y yo le dije, ¿sabes qué, Marco? Yo tengo un amigo que trabaja en cine, en diseño de producción, y que quiere hacer historietas. Y yo creo que a él le interesaría porque hacía mucho tiempo que queríamos hacer algo con Nelson, y yo llamo a Nelson y Nelson me dice, sí, démosle. Y yo presento a Nelson Daniel con Marco y nada, y empezamos a trabajar. Pero ¿qué pasó con Mítica? Que en Mítica comienza a quedarse sin plata. Entonces, de repente, Marco dice, ¿saben, cabros, que yo no tengo plata para publicarlo? Voy a postular el proyecto a un fondar para publicarlo. Y si lo ganamos, lo publicamos. Y si no, son libres de llevarlo donde ustedes quieran. Y no lo ganó. Entonces nosotros quedamos con la mitad de 1899 lista y el guión. Un adelanto de 1899. Y en la misma época, o sea, publiqué las primeras páginas de 1899 en el blog. Y en la misma época, Gonzalo Martínez
me dice, oye, ¿sabes qué? Me invitaron de una revista que se llama Blanco Experimental. Esto debe haber sido el 2009. 2009, claro, en la misma época de la historia de Chile en cómic. Me dice de una revista que están haciendo un especial de Chile, y me pidieron una historieta y me gustaría hacer Mocha Dick, porque yo le había contado la historia de Mocha Dick. La historia de Mocha Dick, que es la que se basa en un reportaje que yo había hecho en La Muy Interesante en el año 2004. ¿Cacha cómo va todo? Sí. Y ahí ese artículo en que yo había escrito sobre la historia verdadera de la ballena blanca, a Gonzalo le había gustado mucho, y después con Gonzalo nos conocimos el 2007, 3 años después. Y ahí me dijo, oye, ¿tú escribiste esta weá? Sí, sí. Entonces, y el 2009 me dice, me gustaría hacer Mocha Dick en cómic, en 4 páginas. Y hicimos una versión de 4 páginas de Mocha Dick. Esto, el blog yo lo debo haber subido, el adelanto de 1899 debo haberlo subido como en julio del 2009. Esta publicación de Mocha Dick salió en septiembre del 2009. Y en diciembre del 2009 me llama Sergio Gómez, que estaba en Norma, y me dice, oye, ¿qué pasó con ese cómic de O'Higgins, de Pratt que vaya a hacer con Mítica? Y yo le digo, puta, y le cuento, y me dice, y ¿nos podemos tomar un café? Y ven con Nelson. Y voy a hacer reunión, y en la reunión también estaba Gonzalo Martínez. Y Sergio me dice, bueno, yo lo llamé por una cosa, yo quiero publicar 1899 como la primera novela gráfica de una editorial grande en Chile, porque estaba lista, estaba en 90% libre, y quiero que Gonzalo y tú transformen estas 4 páginas de Mocha Dick en una novela gráfica. Y nosotros quedamos en el aire, y me dijo, yo les traigo esto, y nos pone contratos y plata. Una huevada que Claro. Inédita. Y firmamos, y así fue que en 1899 se convirtió en la novela gráfica. El año salió el 2011, y Mocha Dick, que tenía que salir el mismo año, se atrasó un año porque Gonzalo se atrasó. Y salió en 2013. Sí. Y esta novela gráfica de Mocha Dick, esto ha acercado bastante, todo lo que tú escribes lo ha acercado bastante al público infanto-juvenil. Siempre fue esa idea, porque después vienen las novelas juveniles o infanto-juveniles de Max Urdemales, claro. Entonces siempre fue la idea. Mocha Dick siempre fue planteada como una obra, con Gonzalo lo decíamos, esto es como Mampato, es una obra que es de 8 a 88 años, que puede ser transversal, que le puede interesar a cualquier persona. Siempre fue desde esa perspectiva. Y claro, el tema es que el cómic después ganó el Consejo del Libro, el premio Consejo del Libro como novela editada, y ganó en categoría infantil juvenil. Entonces ahí hubo un ojo que le pusieron los profesores, y ahí comenzó un trayecto que no ha parado hasta el día de hoy. Y es un libro que mucha gente, muchos niños han descubierto el cómic a través de Mocha Dick, en Chile, en Colombia, en México, en varias partes. Entonces ha sido una súper bonita puerta de entrada para entrar en el público infantil juvenil. Entonces este libro vuelve a ser publicado en 2016 a través de otra editorial. Sí, porque lo que ocurre es que Norma quiebra en el mundo y se convierte en una editorial de textos escolares, pero solo en Argentina y en México. Por lo tanto, lo que ellos hicieron, nos entregaron los derechos de autor para Chile, España y España. Entonces, en el fondo, la edición de Norma, la original, se sigue publicando en Argentina, en Colombia y en México, y la de Planeta se publica en Chile y España.
Claro, y esta republicación del libro te ha permitido hacer una gira por todo el país junto a Gonzalo Martínez, Sí, sí, con bonitas experiencias y otras no tan buenas, bien al sur de Chile. Y, la pierna y por bueno, culpa de la blanca. eh, y bueno, también esta novela gráfica llega al teatro. Mm. ¿Esta idea nace de ti o se acerca gente del teatro? ¿Cómo nace este No. proyecto? Hubieron Dick ha tenido dos adaptaciones al teatro. Una que hizo una compañía muy chiquitita, con dos actores, y era básicamente un diálogo basado en Mocha Dick, que fue una obra gratis que se dio solo en Peñalolén y en un par de lugares. Y luego Andrés Calapsi, que es el director del teatro de la Universidad Católica, me dice, oye, ¿sabes qué? Queremos adaptar Mochadic a lo grande en teatro, en el Teatro de la Católica. Y yo le dije, sí, pero para adaptarlo a lo grande tienes que ver los derechos, esto tienes que hablar con la editorial, no te preocupes. Entonces ellos se movieron internamente con la editorial y ellos hicieron todo. O sea, nosotros no nos metimos en nada. Básicamente aparece el nombre nomás, basada en la novela gráfica, pero todo es de ellos. Mm. De la compañía El Amor Ilustre. Hicieron las maquetas y... Bueno, creo que se estrenó en Temuco, ¿no? Sí. Sí. Sí, en el teatro aquí en la sala de máquina, en el museo. Sí, exacto. Bueno, posterior a la republicación de Mochadic, tenemos de tus trabajos a Andinia, Salisbury y llegamos a Alex Nemo Sí. y la Hermandad del Nautilus, que es publicada en 2017. Uh-huh. Este proyecto también es con Gonzalo Martínez como ilustrador y esto, ¿cómo nace como por un fanatismo que ustedes tenían de cómics antiguos, de historietas? Mira, es al revés de Mochadic, porque Mochadic es una obsesión y una idea mía que yo se la traspasé a Gonzalo y Gonzalo la dibujó. Esta va al revés. Alex Nemo es una idea de Gonzalo Martínez, Ya. completa. A él se le ocurrió, él la quería hacer y básicamente me dijo, mira, yo tengo estas ideas, pero no sé cómo concretarlo porque no soy escritor. Y yo tomé el plot de Gonzalo Martínez y creé todo el universo alrededor de Alex Nemo. Y así nació. Y esto nació porque inmediatamente después de Mochadic nosotros empezamos a trabajar en esto y quedamos sin editorial, porque como Norma se había desaparecido, y ahí lo tomó Penguin Random House, que ellos querían Mochadic, pero Mochadic nosotros lo tiraron, la agarró Planeta, entonces dijeron ya, no, ustedes Mochadic se queda con Planeta, pero nosotros queremos el título nuevo, y ese título nuevo fue Alex Nemo y la Hermandad Nautilus, que también tiene como 2 partes más que están inéditas y esperamos hacerla en un par de años más. Uh-huh. Bueno, como una segunda parte así como Metaluya, porque el 2018 vuelve a trabajar con Nelson Daniel para publicar Metaluya, que viene siendo como la segunda parte de 1899, la cual también se republica Exactamente, sí. como Metaluya parte 1. Sí. Esta segunda parte, ¿sí? Que es lo mismo, pasó lo mismo, que en el fondo Norma, como ya no existía ese libro, está en el aire, y ahí lo agarra Planeta. La parte 2. La 1 y la 2, nosotros no se La lo 1 y pegó. la 2. Que como la 1 no está disponible en ninguna parte, había que sacarla de nuevo. Uh-huh. Y la segunda parte, ¿la fueron desarrollando o ya era algo que estaba trabajado desde antes y ustedes solamente lo publicaron? Y también 1899, ¿le hicieron algunos retoques o es el original que se había publicado por Norma? Es el original, lo que incluimos ahora fue además el cuento original, que no estaba en la edición de Norma. Claro, que viene al final de... Sí. Y
cuando a 1899, 99, cuando se publica en el año 2011, le va extraordinariamente bien. Súper bien. Superó las expectativas de la editorial, pero heavy. Y en ese tiempo estaba Sergio Gómez de editor, nos pidió al tiro una segunda parte. Y cuando empezamos a discutir sobre la segunda parte, Nelson estaba trabajando en diseños de personajes y diseños cinematográficos para la película Torrente de Santiago Segura. Ya. Y él le regala 1899 a Santiago Segura. Y Santiago Segura le dice, pues esto está muy majo, a mí me encanta el steampunk, pero no entiendo nada porque no conozco estos personajes. Si hacen una segunda parte, háganlo con personajes que todo el mundo conoce, como el Che Guevara. Y a mí eso Nelson me lo dice y dice, ya, pues, la segunda parte tiene que ser un personaje así como mucho más conocido como Che Guevara. Y empezamos a trabajar en el guión y en las ideas, pero Nelson es contratado por una agencia española que le empieza a mover su carrera y comienza a ir extremadamente bien en Estados Unidos, en IDW y en Marvel, y eso hizo que no pudiera meterse a terminar 1959 hasta mucho tiempo. Bueno, el año pasado publicas El Cáliz Secreto, que es una especie de continuación de la saga de éxito de Logia, y que está donde está el número Kaisman, que está Andinia. Sí. Y también publicas el año pasado, creo que fue Dioses Chilenos Antepasado. El año antepasado, ya. Y este año publicas Alienígenas Chilenos, que va como en la misma línea de Dioses Chilenos, donde existe un trabajo como de información, y son libros de investigación. Y son libros que están como creados para quienes les gustan como los temas paranormales, porque en Dioses Chilenos tú hablas, por ejemplo, el monstruo del lago Villarrica. Es como un libro de folclore. Es como entre folclore y misterios. Uh-huh. Ese es la onda del libro. Y es lo mismo. Lo que pasa es que el alienígena chileno tiene un nombre como mucho más marciano, porque tienen un par de historias directamente sobre ovnis, pero el resto, en el fondo, los alienígenas chilenos del libro son duendes, es el trauco, son criaturas del folclore, pero están tratados como si fueran, o sea, no sé, un encuentro con un duende es básicamente es como un encuentro del tercer tipo, ¿te fijas? Es como es una lectura de la mitología desde la ufología. Mira, no sé si se puede hablar, pero tú estás trabajando, lo leí por ahí, que tú estabas trabajando con Félix Vega en un proyecto para una novela gráfica. No sé si se puede hablar con respecto a esto. Es una novela gráfica que es básicamente la biografía de Pinochet, pero no es una biografía exacta de Pinochet, es una biografía ficticia. O sea, ¿a qué me refiero con ficticia? Está la historia completa de Pinochet desde que nace hasta su muerte, pero está adornado con mucha ficción. Por ejemplo, es un personaje al cual se le aparecen fantasmas, es un personaje que tiene delirios, hay aparecen monstruos, porque en la cabeza de Pinochet él ve monstruos a cada rato. Es como agarrar un personaje histórico de Chile y redoblarlo desde una mirada muy de fantasía oscura y de terror. La historia de un villano, pero como si estuvieras en la cabeza de él. Por ejemplo, por citarte una escena de la novela gráfica, cuando en el año 88 viene Christopher Reeve a abogar por los actores perseguidos por el régimen, en esta novela gráfica no viene Christopher Reeve, viene Superman. ¿Sabes? Sí. Y una novela tiene un trabajo grande, es un trabajo hecho con acuarela, y yo creo que es un trabajo que recién va a aparecer a mediados del próximo año.
¿Y en qué otros trabajos estás sumergido en algún libro de investigación, en Mm, otra novela? No, estoy en una novela, Ujú. que es una novela que llevo hace mucho rato escribiendo, pero no creo, pero una novela que si se va a publicar, se va a publicar después de Pinochet, por lo tanto es una novela que yo estaría pensando finales del 2021-2022, que es una novela de ciencia ficción, es la primera novela en la cual yo me meto derechamente en ciencia ficción dura. Es una novela que transcurre en un espacio de tiempo que está situado entre el 2014 y el año 3514. Entonces tiene que ver con la evolución de la humanidad, con la colonización del sistema solar, con la existencia de vida extraterrestre, si es que, y juega con un montón de tópicos clásicos de la ciencia ficción, y es una novela que está dividida en varias partes, con distintos personajes que van contando sus historias. Entonces, además una construcción de un universo. Yo decidí imaginarme y construir la evolución de la humanidad en el año 3514, y ahí me metí en un tremendo cacho, porque tuve que casi inventar idiomas. Creo que es lo más ambicioso y lo más grande que yo he escrito. Y no sé cuándo lo voy a terminar, y no sé qué va a pasar, porque es muy distinto a todo lo que he escrito. Y eso yo creo que te ha acercado aún más a otros autores de la ciencia ficción, porque me parece que tú eres parte de la ALCIF, que es la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción. O sea, no soy parte activa, pero sí los conozco a todos ellos, y les tengo mucho cariño, y sí, he conversado de esta novela con muchos autores de Alcif. Ujú. Bueno, para ir cerrando esta conversación que hemos tenido, te quería hacer algunas preguntas como que tienen que ver con la parte ñoña, que a todos los que leen historietas les encanta. Por ejemplo, ¿tú coleccionas figuras de acción? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son tus preferidas? Tengo muchos Batman y tengo muchos Superman. Es lo que más tengo. Trato de conseguir, de comprar muchas versiones de distintas encarnaciones de Batman, de Kingdom Come, el diseñado por Alex Ross, el Batman clásico, el Batman de los años 60, y de Superman también. Tengo por lo menos de Batman tengo como 10, como 15 versiones, y de Superman debo tener unas 10. Y lo otro que tengo es Batimóviles. Ya. Batimóviles de metal. Y es mi auto favorito de la vida, y lo tengo y colecciono. Y cada vez que encuentro un Batimóvil lo compro. Y, y naves de Star Wars. Más que las figuras de acción de Star Wars, las naves. ¿Tus películas favoritas que tengan que ver con la fantasía, la ciencia ficción? Mi película favorita de la vida es Encuentros cercanos del tercer tipo. Es mi película en cualquier género, es mi película favorita. Y después 2001 y Blade Runner, y después películas de otro tipo, como El piso soltero de Cameron Crowe, de Billy Wilder, Apocalipsis ahora, y después recién Star Wars. Todos dicen, no, Star Wars, de seguro es tu película favorita. No está ni siquiera entre mis 5 favoritas. Le tengo mucho cariño a Star Wars porque es una cuestión formadora, pero mi película favorita de la vida es Encuentros cercanos del tercer tipo. Y con respecto a las series, Mi serie favorita de la vida es bien compleja, porque ¿cuál te diría? Creo que es Battlestar Galactica, no la original del 77, sino la versión del 2002. Creo que es de la serie, de esta edad dorada de la serie. Para mí la tengo en un altar, incluso por encima de Breaking Bad. eh, con respecto a las historietas del medio nacional, porque Espera, están las... espera, Sí. y también, pero ¿sabes qué? ¿Cuál creo yo que es mi serie favorita de todos los tiempos? Robotech. Ah, claro.
Sí, de hecho tú siempre estás retuiteando, me parece mucho, ¿no? A alguien que siempre está subiendo imágenes de Robotech, Momentos Robotech se llama. momentos Robotech, eso. Sí, ahí uno puede darse cuenta de lo fanático que eres de esa serie. Eh, ¿Qué opinas sobre el medio nacional de las historietas acá? Porque existe como un submundo de muchas editoriales chicas que están constantemente editando y publicando historietas, ya sea de superhéroes chilenos o de otro tipo de historias. Entonces no sé si tú tienes alguna opinión con respecto a esto, algo que pudieras destacar. Yo creo que Chile es un país de historietistas. Chile es un país donde el cómic es más importante de lo que nosotros pensamos y de lo que la mayoría de la gente piensa. Chile es conocido en muchas partes del mundo por un personaje de historieta, por Condorito. Y eso ya hace que Chile sea un lugar donde el cómic está metido en nuestra idiosincrasia tanto como y más que la cueca, me atrevo a decir. En Chile la década del 60 fue una potencia iberoamericana de la historieta, donde se hacían franquicias acá en Chile. Acá en Chile se hacían las versiones hispanas de James Bond. De hecho, los coleccionistas de todo el material del comandante Bond compran muy bien las historietas chilenas de James Bond por lo raro que son. Mampato es un hito a nivel hispanoamericano. Es una de las revistas con más alto tiraje de ventas en el mundo y una revista de historieta. Piensa que el Mampato vendía 400.000 ejemplares semanales. Eso es mucho. No estoy hablando de una revista mensual, sino una revista semanal que vendía 400.000 ejemplares. Evidentemente después de la dictadura viene un bajón, pero fíjate que pero durante la dictadura una gran tarea de contracultura, solo igualada por lo que hacía el rock con Los Prisioneros y con bandas de ese tipo, lo que hizo la historieta. La historieta tuvo una historieta chilena tuvo una importancia política en la lucha, en la recuperación de la democracia que no ha sido valorada. Revistas como Trauco, como Bandido, como Ácido, como Beso Negro, fueron fundamentales en el desarrollo de la cultura chilena que estaba oculta, que estaba aplastada por la dictadura. Y eventualmente después ya se acabó ese cómic más político y empieza un cómic mucho más adulto, o sea, mucho más masivo, donde hoy día hay dos corrientes fundamentales, que uno son las novelas gráficas publicadas por los grandes pulpos multinacionales, por Planeta y Penguin Random House. Yo estoy en Planeta. Y por otro lado está una cantidad de editoriales independientes que son la clave y el fundamento que sostiene esto, que quizás hoy día no es una industria, pero sí es una escena súper potente y súper, en la cual se le pone mucha más atención de afuera de la que nosotros creemos. Fíjate que cuando uno va, y a mí me ha tocado ir a hartas ferias del libro en Hispanoamérica, y cuando hablo de la escena chilena del cómic, no pueden creer lo que ocurre en Chile. Nosotros no nos creemos lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo, algunos desde las multinacionales y otros desde las editoriales independientes, es muy importante. Lo que está pasando en Chile hoy día con la escena de la historieta es... Chile es el Marvel y el DC de Sudamérica. Hoy día se hacen más historietas en Chile que en Argentina, que en Colombia, que en México. Y se hacen mejores historietas, incluso. Y en eso tenemos que estar súper orgullosos. Porque yo le tengo mis fichas muy puestas y trato de comprarme y de buscar todo lo que se publica en Chile en historietas, porque creo que en los próximos años, sobre todo después de esta pandemia y después de la crisis económica que se nos viene, la gente necesita contenido, y la historieta es contenido barato y fácil de consumir. Creo que pueden venir cosas súper interesantes en los próximos años de la historieta chilena, pero tenemos que creernos lo que te acabo de decir. Chile es un país de historietistas, y en Chile hoy día es el Marvel y el DC de Latinoamérica. Francisco, para ir cerrando, ¿cuál es el último cómic que leíste? Hoy día
leí una premisa que sale en, de hecho que sale en, se publica en octubre, que es del historietista nacional Demetrio Barbul, su versión de la novela Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe, que la publica Planeta, me lo mandó el editor así como para que, como primicia. Es una belleza de cómic. O sea, lo que va a aparecer en lo que van a leer en noviembre va a dejar a muchos en estado de shock, porque es una maravilla. La narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket, de Edgar Allan Poe, dibujada y guionizada por el dibujante chileno Demetrio Barbul. Espectacular. Bueno, Francisco, te quiero agradecer por compartir esta hora en una muy buena conversación para el 5º episodio de Próceres de la Historieta, donde hablamos de tu pasión por el mundo de las historietas y tu extenso trabajo literario. Te quiero dar la despedida de este programa, no sé si quieres decir algunas palabritas al final. No, gracias por la conversación, siempre es un gusto hablar de estas cosas que nos gustan y que nos motiva tanto, y solo quiero repetir lo que es la última idea. La gente que hace historieta y la gente que lee historieta chilena tiene que cambiar el chip y tiene que creerse lo que estamos haciendo. Chile es un país de historieta y la historieta para este país es más importante que la cueca. Ese es mi mensaje. Un mensaje al Quería cielo. que fuera ligado a la humanidad. Bueno, Francisco, un abrazo y un abrazo para todos las personas que están escuchando este programa, y nos estamos viendo hasta el próximo episodio de Próceres de la Historieta. Muchas gracias, un abrazo a ti, que estén muy bien. Un abrazo. Y a los que están escuchando.